¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Hoy, miércoles 20 de agosto, como siempre les acompaña Slobodan Wilches. Y la noticia más importante tiene que ver, por supuesto, con el expresidente Álvaro Uribe, que va a recuperar su libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá fallara a su favor una tutela que buscaba tumbar la detención domiciliaria que había ordenado la juez 44, Sandra Heredia, tras haberlo condenado a 12 años de cárcel por soborno y fraude procesal. En el fallo, el alto tribunal consideró que la jueza Sandra Heredia no justificó sus argumentos sobre el riesgo de fuga del exmandatario o de un posible trámite de asilo o de refugio y recordó por el contrario que la misma juez resaltó su buen comportamiento hablando del expresidente Uribe durante el proceso y que pese a que salió del país siempre informó de su situación y de su retorno. Mateo Piñeros. Cuando condenaron al expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal, la juez Sandra Heredia ordenó la detención domiciliaria del exmandatario. En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa medida amparando el derecho a la libertad individual de Álvaro Uribe. La senadora María Fernanda Cabal. Estamos felices que el Tribunal de Bogotá haya cumplido con una norma. La libertad no es un juego. El presidente Uribe apeló su condena. Esto lo que hace ratificar las convenciones internacionales sobre el derecho a la libertad y, repito, la garantía de un debido proceso. Una de las primeras personas en reaccionar a esta decisión fue el senador Iván Cepeda, quien es víctima en el proceso contra Uribe. En este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto respetamos esta, mas no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra, y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos. El expresidente, por su parte, por medio de su cuenta de X, le agradeció a Dios por la decisión del tribunal y dijo que cada minuto de su libertad se lo va a dedicar a la libertad de Colombia. El presidente de la República, Gustavo Petro, sigue defendiendo a Venezuela ante el anuncio del gobierno de los Estados Unidos del envío de 3 barcos de guerra al Mar Caribe. Durante un consejo de ministros que inició pasadas las 9 de la noche y terminó después de las 12 de la noche, el mandatario aseguró que los gringos están en la olla si piensan que invadiendo a Venezuela resuelven su problema. Dijo el mandatario que Colombia no es aliada de Venezuela. De Nicolás Maduro. Caterina Ávila. Como un gran error calificó el presidente Gustavo Petro una posible invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos. Esto a propósito de la tensión que ha generado el despliegue en el Mar Caribe de destructores, submarinos, aviones espía y más de 4.000 marines estadounidenses en el marco de una operación contra el narcotráfico. Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo, porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. Así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error. Esta decisión de Estados Unidos ha generado tensión entre Washington y Caracas, pero a esa fórmula se sumó el presidente Gustavo Petro, quien en un consejo de ministros aseguró que no es aliado del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, pero dejó clara su postura frente al despliegue militar. Durante su intervención en esta reunión que tuvo como tema central la seguridad ciudadana, el mandatario reveló que ayer no asistió a una reunión con dirigentes sindicales de la USO que estaba programada para las 4 de la tarde porque se quedó dormido y nadie lo despertó. Y otra noticia del día está en la Procuraduría porque finalmente esa entidad suspendió durante 3 meses al jefe de despacho Alfredo Sade, pues considera que si seguía en el cargo podría interferir en la investigación o cometer de nuevo faltas o poner en riesgo la expedición de los pasaportes en el país. Sebastián Martinelli. La Procuraduría General de la Nación suspendió al jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Sade, por irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes. El ente regulador argumenta la decisión diciendo que emitió instrucciones a funcionarios de la Cancillería sobre contratación y agendamiento de pasaportes sin ser parte de sus funciones. Dio órdenes de terminar contratos existentes para dárselos a la imprenta nacional, por tomar decisiones exclusivas de la Cancillería y por dar la orden de racionalizar las citas y entregas de nuevos pasaportes. La suspensión será de 3 meses.
Y cambiamos de tema para hablar de noticias económicas porque el gobierno anuncia IVA a bienes para los más ricos y la intención de gravar licores y también cigarrillos en el arranque de la discusión del presupuesto para 2026 que está desfinanciado. Marcela Peña. El gobierno nacional está dando cada vez más pistas sobre cómo planea conseguir 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto del otro año a través de una reforma tributaria. Escuchen al ministro de Hacienda, Germán Ávila. Sobre todo en algunos rangos y factores del IVA aplicados al consumo de bienes y servicios que hoy consumen mayoritariamente las personas de mayores ingresos. Ávila además dice abiertamente que se va a agravar el consumo de licores y cigarrillos y que se va a pensar en aumentar la progresividad del impuesto de renta para las personas. En otras palabras, que la gente que gana más va a tener que pagar más impuestos. En el debate de presentación del presupuesto estuvo también el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, que le dio un tímido espaldarazo a la idea del gobierno de presentar una reforma tributaria. Eso sí, advirtió que debe estar acompañada por otras medidas. Iniciativas como la ley de financiamiento, la ley de competencias y la reducción del gasto inflexible son complementos necesarios del presupuesto general de la Nación. No es que el ambiente esté despejado para sacar adelante esta reforma. Ya Cambio Radical anunció que no asistirá a las próximas reuniones. Mientras tanto, un grupo de congresistas firmó una proposición para reducir el monto del presupuesto en 40 billones de pesos. Y en zona rural del municipio del Colegio en Cundinamarca se registró un triple homicidio dentro de una finca recreativa. De acuerdo con las autoridades, el hecho también dejó 3 personas gravemente heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales. Las investigaciones, ¿cómo van? Le preguntamos a Nicolás Rodríguez. Ayer a las 2:30 de la tarde, en la vereda San Ramón del municipio del Colegio en el departamento de Cundinamarca, se registró un triple homicidio que dejó 2 mujeres y un hombre muertos en el lugar, una finca recreativa de la zona. De acuerdo con el alcalde del municipio, Diego Andrés López, y la policía de Cundinamarca, 3 personas más resultaron heridas tras este tiroteo. Un hombre de 26 años con una herida en su antebrazo izquierdo, un hombre de 68 con una herida en el cuello y en el brazo, y una mujer de 49 años con la herida abdominal. Diego Andrés López es el alcalde del municipio del Colegio del departamento de Cundinamarca. Primero que todo, no son turistas, es las personas pues que estaban ahí y vivían ahí en el negocio de la piscina. Esta situación es materia de investigación por parte de las autoridades, dar por hecho que no se trata de milicias o grupos al margen de la ley, sino situación con temas de personas extranjeras que llegaron al territorio, a la zona. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que el arma utilizada fue una pistola 9 milímetros y también contrasta la hipótesis del alcalde relacionando en que son 4 personas de nacionalidad extranjera que iban en 2 motos las señaladas en este crimen, que además ingresaron a la finca y realizaron varios disparos. Y luego de más de 10 horas de manifestaciones y bloqueos por cuenta de bicitaxistas en el suroccidente de Bogotá, el secretario de Seguridad de la ciudad, César Restrepo, confirmó que 3 personas fueron capturadas, entre ellas 2 menores de edad, en medio de estos hechos donde hubo agresiones a funcionarios públicos. Juan Andrés Beltrán. 220.000 usuarios del sistema Transmilenio se vieron afectados por cuenta de los bloqueos de bicitaxistas en la avenida Ciudad de Cali a la altura de Patio Bonito. El portal de Transmilenio de las Américas y las estaciones Transversal 86 y Biblioteca del Tintal no operaron durante casi todo el día, obligando a los usuarios a caminar hacia sus destinos. Bueno, seguir caminando, pues no hay alternativa. En el buen sentido del ambiente y la tolerancia también a la protesta, pues también un llamado al señor alcalde que dé una pronta solución. Yo me levanto a las 3 de la mañana, 3:30 estoy arrancando a trabajar, a las 5 comienzo mi horario y a las 2:30 salgo para la casa, pero hoy me encuentro con esta situación, pues. Los bicitaxistas protestaron por la regulación que los obliga, entre otros, al registro en el RUND, a adecuar sus vehículos con puertas laterales e iluminación, pero principalmente porque prohíbe el tránsito de bicitaxis con motor a gasolina. Don José Martínez es líder de este gremio. ¿Cómo vamos a pasar un triciclo a motor a uno eléctrico? Tenía que haber un periodo de transición. El vandalismo dejó 4 buses de Transmilenio con los vidrios rotos. Sin embargo, el secretario de Seguridad, César Restrepo, advierte que los operativos continuarán. Ni la Policía Metropolitana, ni la Secretaría de Seguridad, ni ninguna de las entidades del distrito va a parar de hacer controles. Hoy están convocadas más protestas. Sin embargo, las autoridades tienen previsto un dispositivo de seguridad para evitar el caos que se presentó este martes en el suroccidente de Bogotá.
y más de 300 soldados llegaron a la zona del Cañón del Micay en el departamento del Cauca en desarrollo de la operación Perseo 2 para combatir a las disidencias de las FARC. Según denunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, un grupo de militares fue secuestrado tras una fuerte azonada. Melissa Solano. Desde este martes se lleva a cabo una intervención en el Cañón de Micay, en el departamento del Cauca, por parte de tropas del ejército, todo para recuperar el control de esa zona que hace más de 10 años ha sido utilizada como corredor del narcotráfico por los grupos armados. La última información que se conoció fue que cuando los uniformados del ejército llegaron hasta un sector conocido como Honduras, que conecta con el municipio de López de Micay, los militares fueron objeto de azonada, presuntamente de hombres de las disidencias de Iván Mordisco que delinquen en esa zona. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que aparte de la azonada, varios militares fueron presuntamente secuestrados. Sin embargo, la información que tengo en este momento, hubo una azonada, un secuestro de uno de nuestros militares, hizo una retención. Nadie puede atacar a un miembro de la fuerza pública. Quien ataque a un militar o un policía está atacando a Colombia y eso no lo toleramos. Damos a la ciudadanía, a los campesinos, que se unan del lado de la legalidad. Nada bueno trae la cocaína. El ministro manifestó que la operación Perseo 2 continúa, se mantiene activa con el despliegue de tropas de las fuerzas militares en diferentes puntos del Cañón de Micay y el propósito de recuperar por lo menos 100 kilómetros de extensión de esa zona que limita con municipios como El Plateado, Argelia, El Tambo y Timbiquí. Y en noticias internacionales, el gobierno de Nicolás Maduro afirmó que las amenazas de Estados Unidos ponen en riesgo la estabilidad de la región, esto luego de que Washington reiterara que está preparado para usar todo su poder para frenar el flujo de drogas hacia su país con la movilización de buques de guerra al Mar Caribe. Desde Caracas, Santiago Martínez. El gobierno de Nicolás Maduro dice observar con total claridad la desesperación de la administración estadounidense que asegura recurre a amenazas y difamaciones contra Venezuela. En un comunicado oficial de Cancillería se insiste que las amenazas de Estados Unidos revelan su falta de credibilidad y ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región. Y agregan que acusar al gobierno venezolano de narcotráfico revela su falta de credibilidad y fracaso en su política en la región. Esto, repito, lo dice el comunicado de Venezuela. Poco antes, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, explicó que el despliegue de buques y marines en el Caribe es para frenar el flujo de drogas hacia su país, agregando que el presidente Donald Trump está preparado para llevar a los responsables ante la justicia. El presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. Está dispuesto a usar todo el poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, sino un narcocartel terrorista. Y Maduro, según la visión de esta administración, no es el presidente legítimo, es el jefe fugitivo de ese cartel. También habló en Caracas Diosdado Cabello. No se refirió en específico a la situación con Estados Unidos, pero sí habló de la frontera con Colombia, un país al que pidió mayor colaboración en temas de seguridad y defensa. Por cierto, también destacar que a partir de hoy y por 30 días que pueden ser prorrogados, el gobierno prohibió el uso, compra, venta, fabricación, importación y distribución de drones en todo el país. Y cerramos hablando de deportes porque en la Copa Libertadores Nacional batalló y llevó la serie con Sao Paulo a los penales. En Sudamericana, Once Caldas siguió vivo y América de Cali dijo adiós. Juan Camilo Vargas. Eliminado el único representante colombiano de la Copa Libertadores de 2025, Atlético Nacional de Medellín. El equipo verdolaga empató 1-1 frente al Sao Paulo en condición de visitante en el estadio Morumbi. Empezó perdiendo muy temprano, gol de Andrés Silva al minuto 3 y empató por medio de Alfredo Morelos al minuto 70 tras una pena máxima en una falta que le cometieron justamente a él mismo, al Búfalo, que la mandó a guardar y obligó a la tanda de penales. Mateus Uribe falló el primero para Nacional, después anotó Jorman Campuzano, Marcos Antonio falló para el Sao Paulo, anotaron Morelos, Tecillo y Marino Inestrosa falló para ver eliminar al Atlético Nacional de Medellín en estos octavos de final de la Copa Libertadores. 4-3 quedó la serie de penaltis y por eso el verdolaga se queda por fuera de la competición. Habló justamente el Búfalo Morelos, hombre que marcó el empate en los 90 minutos y que también marcó su gol en la tanda de penales. Un partido muy duro, muy cerrado. Al último nos quedamos con esa expulsión. Yo creo que si tenemos los 11 jugadores, creo que hubiésemos sido vencedores, pero bueno, ese es el fútbol y los penaltis es un caricello, es la suerte. De esta manera finaliza la participación de nuestros equipos en la Copa Libertadores de este año y en la Copa Sudamericana solo nos queda un representante. El Once Caldas venció 3-1 a Huracán, al global equipo argentino en condición de visitante, y le ganó 4-1 en el marcador global, clasificando a los cuartos de final, donde se verá con un equipo ecuatoriano, con Independiente del Valle, que sacó al equipo de ese mismo país, al Muchuk Runa. Estos partidos serán el 16 y el 23 de septiembre.
abrirá la serie en Quito y cerrará en Manizales. Por su parte, América se despidió de la competición tras caer 2-0 frente a Fluminense. Ya había caído 2-1 en la ida, el global 4-1 lo deja por fuera de la Sudamericana. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.